El aire de la dehesa extremeña, en las últimas horas de septiembre, olía a tierra seca, a encina y al sudor de la fiesta. Llevaba el aroma dulzón de las castañas asadas en un brasero improvisado y el tufo agrio del vino de pitarra que se servía en jarras de barro, un vino áspero para gargantas acostumbradas al trabajo y al silencio. Juan Ramos permanecía en el linde de la plaza, donde la luz temblorosa de los faroles de aceite apenas lograba arañar la profunda oscuridad que se cernía sobre el campo. Desde allí, el mundo entero parecía dividido en dos mitades irreconciliables: el círculo de luz, calor y poder donde don Damián Montero presidía la celebración de la cosecha de San Miguel, y las sombras donde habitaban hombres como él, los gañanes, los jornaleros, aquellos cuyas manos callosas hacían posible la riqueza que se celebraba, pero que nunca llegarían a tocar. Observaba el baile, una jota torpe y enérgica que levantaba nubes de polvo rojizo bajo los pies de los danzantes. Las mujeres del pueblo, con sus mejores pañuelos y sus faldas remendadas con esmero, giraban con una alegría forzada, sus miradas buscando la aprobación de las señoras sentadas junto a la esposa de don Damián, mujeres de manos suaves y vestidos de paño oscuro traído de la ciudad. Y en el centro de ese universo, como un planeta inmóvil alrededor del cual todo giraba, estaba Clara Montero. No bailaba, pues su posición no se lo permitía, pero sus ojos seguían el ritmo con una melancolía que Juan reconocía como una jaula invisible. Llevaba un vestido de seda de un color azul tan profundo como el cielo al anochecer, un tejido que parecía beber la luz y que la separaba del resto como una barrera infranqueable. Él conocía la textura de la madera de olivo, la piel de un caballo febril, la aspereza de la cuerda de esparto. Solo podía imaginar la suavidad de aquella seda, un mundo entero de sensaciones que le estaban vedadas. La vio hablar con Ricardo de la Vega, el hijo de otro terrateniente, un joven de sonrisa fácil y mirada posesiva. Vio la forma en que el cuerpo de Clara se tensaba sutilmente, una rigidez casi imperceptible en sus hombros. Don Damián los observaba con una satisfacción mal disimulada, la de un rey que contempla la unión de dos dinastías, una alianza forjada en hectáreas de tierra y cabezas de ganado. Juan sintió el peso del viejo documento de la Merced Real, doblado y guardado junto a su pecho, un papel quebradizo que era a la vez su herencia y su condena. Esta noche no era una celebración de la cosecha para él, era el final de un largo y silencioso asedio, y sabía que el primer disparo debía ser el suyo, aunque solo tuviera como arma la dignidad y una verdad que nadie quería oír. La decisión se había fraguado en el silencio de incontables noches, en la choza cuyo techo de paja apenas lo resguardaba de las heladas invernales, mientras sus manos, por la noche, dejaban de ser las de un jornalero y se convertían en las de un estudioso, repasando los mapas antiguos y los textos legales que su padre le había enseñado a leer. La paciencia era el arma de los desposeídos, le había dicho su abuelo, pero la paciencia sin acción era solo otra forma de rendición. Esta noche, la paciencia se había agotado. El sonido de la guitarra, una melodía sencilla y repetitiva, parecía burlarse de la complejidad de sus pensamientos. Cada nota era un recordatorio del orden inmutable de las cosas. El terrateniente en su cortijo, el jornalero en su choza, el sol saliendo y poniéndose sobre una tierra que pertenecía a un solo hombre. Pero la tierra, pensaba Juan, no pertenecía a nadie más que a sí misma, y el agua de la fuente del rey respondía a una ley más antigua que la de los Montero, una ley sellada por un rey hacía siglos. Miró sus propias manos, grandes y agrietadas, manchadas por la tierra y el trabajo. Eran las manos de un gañán, sí, pero también eran las manos de un solórzano. En ellas residía la fuerza para manejar un arado y la delicadeza para tallar un pequeño pájaro en un trozo de madera de olivo, el mismo que ahora sabía que Clara guardaba en secreto. La vio llevarse una mano al cuello, un gesto nervioso, y sus ojos, por un instante fugaz, parecieron buscar algo en la oscuridad, más allá del círculo de luz. Quizás lo buscaban a él, o quizás solo buscaban una vía de escape. Aquella mirada fue suficiente. Era una grieta en el muro, una posibilidad tan tenue como el hilo de una telaraña, pero era todo lo que necesitaba. El honor de su familia exigía justicia, pero su corazón, en su obstinado silencio, exigía algo mucho más peligroso: ser visto, ser reconocido no como una sombra, sino como un hombre. Enderezó la espalda, sintiendo cómo cada músculo se tensaba para la batalla que se avecinaba.
No sería una lucha de cuchillos en un callejón oscuro, sino algo mucho más brutal. Una colisión de voluntades en la plaza pública, bajo la mirada de todos. El miedo era un animal frío en sus entrañas, pero la determinación era un fuego que lo quemaba. Dejó la seguridad de las sombras y dio un paso hacia la luz. Un movimiento que rompió la invisibilidad que lo había protegido durante tanto tiempo. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a las clases sociales, el silencio y decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. El trayecto a través de la plaza fue como caminar por el fondo de un río cuyo caudal se hubiera detenido de repente. El murmullo de las conversaciones se apagó a su paso. Una ola de silencio que se extendía desde él hacia los bordes de la multitud. La música, una guitarra y una zambomba, vaciló y finalmente cesó, dejando un vacío sonoro que solo era llenado por el chirrido de los grillos y el crujido de sus propias alpargatas sobre la tierra compacta. Sintió el peso de cientos de miradas sobre él. Eran miradas curiosas, desconfiadas, algunas abiertamente hostiles. Para esa gente, él era Juan Ramos, el forastero, el jornalero que cumplía con su trabajo. Hablaba poco y no se metía en los asuntos de nadie. Un hombre definido por su función, no por su ser. Al cruzar la plaza, estaba violando una frontera no escrita, una línea invisible que separaba a los que servían de los que eran servidos. Los hombres con los que compartía el pan duro y el vino agrio al mediodía apartaron la vista, como si su mera proximidad pudiera contagiarlos de aquella audacia insensata. Las mujeres se santiguaron disimuladamente, susurrando a sus vecinas. Vio al sargento de la Guardia Civil, un hombre corpulento con un bigote que parecía esculpido en cera negra, poner una mano sobre la empuñadura de su sable, un gesto instintivo ante cualquier alteración del orden. Juan no desvió la mirada. Su objetivo estaba al otro lado de la plaza, la mesa donde se sentaba don Damián, rodeado de su corte, el alcalde, el cura y Ricardo de la Vega. Mantuvo la cabeza alta, la barbilla firme, moviéndose con una deliberada lentitud que era en sí misma un desafío. No caminaba como un siervo que se acerca a su amo, sino como un igual que se acerca a otro. Cada paso era un acto de autoafirmación. Vio el rostro de Clara, una máscara de pálida sorpresa. Sus ojos, dos pozos oscuros de emoción contenida, estaban fijos en él. En ellos vio miedo, sí, pero también una chispa de algo que se parecía a la admiración, o quizás a la desesperación. El olor del tabaco del puro de don Damián se hizo más intenso, un aroma caro y sofocante que simbolizaba todo el poder que estaba a punto de confrontar. El mundo se había encogido hasta convertirse en ese pequeño espacio iluminado por los faroles, un escenario donde se iba a representar una vieja tragedia. Finalmente, se detuvo. Lo hizo a una distancia prudente, una muestra de respeto formal que contradecía la naturaleza radical de su acto. El silencio era ahora tan denso y pesado que parecía tener una presencia física, una manta que ahogaba el aire mismo. Don Damián Montero dejó lentamente su vaso de vino sobre la mesa de madera tosca. El sonido, un pequeño y nítido golpe, resonó en el silencio absoluto de la plaza con la fuerza de un disparo. Levantó la vista hacia Juan, sus ojos pequeños y astutos examinándolo de arriba abajo, como un tratante de ganado evaluando una res. No había sorpresa en su mirada, solo una irritación helada, la de un hombre cuyo dominio ha sido puesto en entredicho de la forma más impertinente. El cura, un hombrecillo de mejillas sonrosadas por el vino, carraspeó y se removió incómodo en su silla, sus ojos fijos en el mantel. El alcalde, por su parte, observaba con una sonrisa servil, anticipando el castigo que sin duda caería sobre aquel insolente. Juan mantuvo la calma, sintiendo el latido de su corazón como un tambor sordo en su pecho. El aire seco le raspaba la garganta, pero cuando habló, su voz salió firme, clara y desprovista de cualquier temblor. No era una voz que suplicara, sino una que declaraba. Don Damián, dijo, y el uso del título era una formalidad precisa, una última concesión al orden establecido antes de hacerlo saltar por los aires. Hizo una breve pausa, permitiendo que el peso de ese momento se asentara sobre todos los presentes. Sus ojos no se apartaron del terrateniente, pero era consciente de cada pequeño movimiento a su alrededor. El abanico de Clara, ahora inmóvil en su mano. La forma en que Ricardo de la Vega se inclinaba hacia adelante, con una expresión de incredulidad y desprecio. Con el debido respeto que su posición merece, y ante Dios y todos los aquí presentes, continuó Juan,
su voz proyectándose con una fuerza que sorprendió a quienes solo lo conocían por sus monosílabos en el campo. «Vengo a pedir formalmente la mano de su hija, la señorita Clara». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo. Durante un instante eterno, nadie pareció respirar. La enormidad de lo que había dicho, la transgresión monumental de su petición, dejó a la multitud paralizada. Un gañán, un jornalero sin tierra ni nombre, pidiendo la mano de una Montero, era más que una locura. Era una herejía social. Juan vio cómo el rostro de Clara perdía el último vestigio de color, sus labios entreabiertos en un gesto de puro shock. Su mirada se cruzó con la de él, y en esa fracción de segundo, Juan le transmitió todo lo que no podía decir con palabras, que lo hacía por ellos, que había un motivo, que debía confiar. Pero la conexión se rompió cuando la cara de don Damián se contrajo, no de ira, sino de una diversión cruel y profunda, y una risa seca y áspera comenzó a brotar de su garganta. La risa de don Damián fue el detonante. Primero fue un carraspeo, un sonido gutural y feo que rompió el hechizo del silencio. Luego se convirtió en una carcajada plena, una explosión de desprecio que resonó en toda la plaza. Era una risa que no contenía alegría, sino poder. Era el sonido de un hombre que reafirmaba su dominio aplastando a otro. Alentados por su patrón, otros se unieron. Ricardo de la Vega soltó una risotada sonora y arrogante. El alcalde se tapó la boca con la mano, pero sus hombros se sacudían de risa contenida. Pronto, un murmullo de burlas y cuchicheos se extendió por la multitud como un reguero de pólvora. La humillación era ahora un espectáculo público, y Juan era el payaso involuntario en el centro de la pista. Sintió un calor intenso subirle por el cuello hasta las mejillas, pero forzó a sus músculos a permanecer impasibles, su rostro una máscara de serenidad. No les daría la satisfacción de verlo doblegarse. Don Damián se secó una lágrima de falsa hilaridad y se inclinó hacia adelante. Su voz ahora un trueno cargado de veneno para que todos lo oyeran. «Un hombre que vive del jornal», proclamó, saboreando cada palabra, pidiendo la mano de una Montero. Hizo una pausa dramática, paseando su mirada por los rostros de sus siervos, asegurándose de que todos fueran testigos de la lección que estaba impartiendo. «Ramos», continuó, escupiendo el apellido como si fuera una inmundicia, «no sirves ni para dar de beber a mis bestias, mucho menos para unirte a mi sangre». El golpe fue brutal, calculado para despojar a Juan de toda dignidad humana, para reducirlo a algo inferior a un animal de carga. Juan no miró al terrateniente. En su lugar, sus ojos buscaron por última vez a Clara. La vio encogerse en su silla, su rostro oculto tras el abanico, pero él pudo ver la vergüenza que la consumía. Una vergüenza que no era por él, sino por la crueldad de su padre. En ese instante, supo que no había perdido. Había plantado una semilla. Con una lentitud ceremonial, Juan le dirigió una respetuosa inclinación de cabeza, un gesto que solo ella podía entender. No era una señal de derrota, sino una promesa silenciosa. Luego, sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta. El silencio que había precedido su petición se había transformado ahora en un coro de mofas y risas ahogadas. Mientras se alejaba, sentía cada una de esas risas como un latigazo en la espalda, pero caminaba erguido, con la cabeza alta, adentrándose en la misma oscuridad de la que había salido. La luz de los faroles y el sonido de la fiesta quedaban atrás, pero la voz de don Damián lo persiguió, una última estocada para sellar su exilio. Que aprenda cuál es su lugar, y... La oscuridad que ahora lo envolvía era la misma que lo había recibido años atrás, cuando llegó a aquellas tierras con poco más que la ropa puesta y un apellido falso como único escudo. Juan Ramos se había llamado a sí mismo, un nombre tan común y anodino como las piedras del camino, elegido para no despertar recuerdos ni recelos. Recordaba el olor de la dehesa en aquel primer amanecer, un aroma a jara y a tierra húmeda que se le antojaba a la vez una bienvenida y una advertencia. El cortijo de los Monteros se alzaba en la distancia como una fortaleza inexpugnable, sus paredes encaladas brillando bajo el sol naciente, un símbolo arrogante del poder que había aplastado a su familia. Su propósito entonces era frío y afilado como el acero de una navaja. Trabajar, observar, aprender cada palmo de la finca, cada debilidad en la armadura de don Damián, y esperar el momento preciso para desenvainar la verdad guardada en el legajo de papeles viejos que su padre le había confiado antes de morir. Se contrató como gañán, uno más entre la docena de hombres que se dejaban la vida en los campos de sol a sol por un jornal miserable. Aprendió a callar,
a bajar la mirada, a responder con monosílabos respetuosos. Se convirtió en una sombra eficiente, un par de manos fuertes y fiables que nunca daban problemas. Nadie sospechaba que, por la noche, en la penumbra de su choza, aquellas mismas manos que guiaban el arado repasaban con delicadeza los mapas de la Merced Real, y que sus ojos, cansados del esfuerzo del día, descifraban la enrevesada caligrafía de los documentos legales a la luz de un candil de aceite, cuyo humo le ennegrecía el techo y el alma. Durante 2 años, el odio fue su único combustible, un fuego lento que lo mantenía en pie. Pero entonces la vio, no en la plaza, no a la salida de misa rodeada de su corte, sino sola, junto al arroyo que bordeaba los pastos del sur. Estaba de rodillas, intentando ayudar a un cordero recién nacido que se había enredado en unas zarzas. La vio actuar no como la hija del terrateniente, sino como una criatura más de aquella tierra, con una ternura y una preocupación genuinas que no cuadraban con la arrogancia de su estirpe. El sol del atardecer le incendiaba el pelo, y por un instante, Juan olvidó su nombre, su misión y su odio, y solo vio a una mujer cuya soledad parecía tan vasta y profunda como la suya propia. El encuentro que cambió el rumbo de su vida no tuvo lugar en un salón ni en una fiesta, sino en el silencio casi sagrado de las cuadras, un lugar que olía a heno, a cuero y a la tranquila respiración de los animales. Él estaba allí, como cada atardecer, curando la pata herida de Relámpago, el semental predilecto de don Damián, un animal tan soberbio y de sangre tan noble como sus dueños. Juan era el único hombre de la finca al que el caballo permitía acercarse sin recelo. Había una comunicación entre ellos que trascendía las palabras, un entendimiento basado en la paciencia y el respeto. Fue entonces cuando ella entró, moviéndose con una cautela que no era propia de la dueña del lugar. La luz dorada que se filtraba por los listones de madera dibujaba franjas sobre su vestido y la hacía parecer una aparición. Llevaba una cesta con manzanas, una excusa para visitar al caballo, pero sus ojos no se detuvieron en el animal. Se posaron en las manos de Juan, en la forma delicada con que aplicaba el ungüento sobre la piel del caballo. Unas manos grandes y callosas, que sin embargo, se movían con la precisión de un cirujano. «Mi padre dice que tienes un don con ellos», dijo Clara, su voz apenas un susurro para no romper la paz del establo. Juan no levantó la vista de su tarea, manteniendo la formalidad que su posición exigía. «Los animales no entienden de nombres ni de jornales, señorita, solo de miedo o de confianza». Su respuesta fue respetuosa, pero contenía un filo de verdad que la hizo guardar silencio por un momento. Ella dejó la cesta y se acercó, manteniendo una distancia prudente. Observó el trabajo de Juan, el murmullo tranquilizador con el que se dirigía al caballo, la calma que emanaba de él. No era la deferencia servil de los otros jornaleros, ni la osquedad resentida de los capataces. Era una dignidad tranquila, una autosuficiencia que la intrigaba, y sin que ella misma lo supiera, la atraía profundamente. Se quedaron así, en un silencio compartido, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en el interior de la cuadra. Él era el gañán, y ella la hija del amo. Pero en aquel instante, rodeados por el calor de los animales, eran simplemente un hombre y una mujer, que reconocían en el otro una herida invisible, una jaula que, aunque de materiales muy distintos, les oprimía por igual. Las cuadras se convirtieron en su refugio, el único territorio neutral en un mundo definido por barreras infranqueables. Allí, entre el olor a paja limpia y el suave sonido de los caballos masticando en sus pesebres, las jerarquías del mundo exterior parecían disolverse, aunque nunca desaparecían del todo. Clara encontraba pretextos cada vez más frecuentes para bajar de la casa principal. Una supuesta preocupación por una yegua, el encargo de supervisar la distribución del pienso, excusas frágiles que ambos sabían que eran solo eso. Juan nunca forzaba la conversación. Esperaba a que ella hablara, respondiendo a sus preguntas con la misma parsimonia con la que trataba a un potro asustadizo. Hablaban de cosas sencillas, seguras, del tiempo que amenazaba lluvia, de la próxima cosecha, de las manías de cada caballo. A través de esas conversaciones triviales, él le fue mostrando un mundo que ella solo conocía de oídas. Le enseñó a distinguir el canto del jilguero del de la alondra. Le explicó por qué las encinas viejas eran el corazón de la dehesa. Le habló de las estrellas como si fueran un mapa que solo los hombres de campo sabían leer. Y ella escuchaba, fascinada, descubriendo una sabiduría que no estaba en los libros que le traían de la ciudad.
Una tarde, mientras reparaba una brida de cuero, Juan sacó de su bolsillo un pequeño trozo de madera de olivo. Con una navaja pequeña y afilada, comenzó a darle forma. Clara lo observó en silencio, hipnotizada por el movimiento de sus manos. Vio cómo, de un pedazo de madera tosca, iba surgiendo lentamente la figura de un pájaro con las alas a medio desplegar. No era un trabajo de artesano, sino algo más íntimo, una meditación. Cuando terminó, lijó la figura con un trozo de esparto hasta dejarla suave al tacto. Se la tendió sin decir una palabra. Ella dudó un instante antes de aceptarlo. Al hacerlo, las yemas de sus dedos rozaron la palma de la mano de él. Fue un contacto fugaz, casi accidental, pero para ambos fue como si una descarga eléctrica hubiera recorrido sus cuerpos. El calor de su piel contra la de ella, la aspereza de sus callos contra la suavidad de sus dedos. En ese breve instante, el abismo que los separaba se hizo dolorosamente real, y al mismo tiempo, insoportablemente pequeño. Clara cerró la mano sobre el pajarillo de madera, sintiendo la calidez que aún conservaba, un calor que parecía provenir directamente del corazón del hombre que tenía delante. Cada real que ganaba era una gota de agua en un desierto, pero Juan lo guardaba con la disciplina de un monje. Se negaba a sí mismo los pequeños placeres que hacían más llevadera la vida de los otros jornaleros. El vaso de vino extra en la taberna, una porción de queso para acompañar el pan, el tabaco que se liaba al anochecer. Su existencia era un ejercicio de austeridad espartana. Comía lo que le daban en el cortijo, un rancho frugal que a menudo era poco más que unas migas o un cocido aguado, y por la noche, en su choza, cenaba un trozo de pan duro con aceite. Remendaba su propia ropa hasta que el tejido se rendía, y sus alpargatas estaban cosidas y recosidas con hilo de bramante. Los otros hombres se burlaban de su tacañería, lo llamaban avaro, pero no entendían que su pobreza era una estrategia, su frugalidad una forma de guerra. El dinero que acumulaba, moneda a moneda, no era para comprar una vida mejor, sino para adquirir un arma más poderosa que cualquier cuchillo: el tiempo. Necesitaba tiempo para encontrar el resquicio legal, para contactar con el funcionario adecuado en la capital, para pagar al escribano que pudiera dar fe de la autenticidad de sus documentos. Cada peseta ahorrada era un paso más cerca de la justicia para los Solórzano. Pero desde que Clara había entrado en su vida, sus ahorros habían adquirido un segundo propósito, uno más peligroso y embriagador. Empezó a soñar, en la soledad de sus noches, con un futuro que iba más allá de la venganza y el honor. Se imaginaba a sí mismo no como un jornalero, sino como un propietario, aunque fuera de una parcela modesta, un hombre que pudiera ofrecer algo más que un apellido recuperado. Este sueño lo impulsaba, pero también lo aterraba. El amor por Clara había introducido una variable incontrolable en su plan meticulosamente trazado. Una noche, tras contar sus ahorros a la luz del candil, la suma le pareció ridícula, una ofensa a la magnitud de su ambición. Miró el montón de monedas, el fruto de años de privaciones, y lo comparó con la dote que don Damián preparaba para su hija, una fortuna en tierras y ganado. La desesperación fue como un animal frío que se le enroscó en el estómago, susurrándole que el abismo entre sus mundos no podía salvarse con trabajo y ahorro, sino que era una falla geológica, una fractura en la creación misma. Los domingos eran el día más cruel. Después de la misa, la plaza de la iglesia se convertía en un escenario donde se representaba, semana tras semana, la inmutable obra del orden social. Don Damián y su familia ocupaban el centro, recibiendo los saludos y las deferencias del alcalde, del cura y de los pocos propietarios que se consideraban sus iguales. Juan, junto al resto de los jornaleros, permanecía en los márgenes, un coro silencioso y polvoriento, cuya única función era servir de telón de fondo para la exhibición de poder de sus amos. Desde su lugar junto a la fuente, la veía, Clara, con su vestido de domingo y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. Parecía una muñeca de porcelana, hermosa y frágil. A su lado, a menudo, estaba Ricardo de la Vega, cuya mano a veces se posaba en su espalda con una familiaridad posesiva que a Juan le revolvía las entrañas. Era en esos momentos cuando la distancia entre ellos se sentía como una herida física. Podía verla, oler el tenue perfume a lavanda que el viento traía hasta él, pero estaba tan fuera de su alcance como la luna. A veces, sus miradas se cruzaban por encima de las cabezas de la multitud. Era un instante, un segundo robado, en el que se comunicaban sin palabras. En los ojos de ella veía una súplica, una disculpa, una tristeza que reflejaba la suya. En los suyos, él intentaba transmitirle paciencia, fuerza,
Una promesa silenciosa de que las cosas no serían siempre así. Pero esos intercambios furtivos eran un veneno dulce que solo aumentaba su tormento. Un domingo, mientras ella caminaba del brazo de su padre, se le cayó un guante de encaje blanco. Aterrizó en el suelo polvoriento a pocos pasos de donde estaba Juan. El tiempo pareció detenerse. Todos los que estaban cerca contuvieron la respiración, esperando a ver qué haría. Para cualquiera de los otros hombres, recogerlo y devolvérselo con una inclinación de cabeza habría sido un gesto de servilismo normal. Pero para él, en ese momento, habría sido una rendición, una aceptación de su lugar. Y para ella, recibirlo de sus manos delante de su padre habría sido una imprudencia catastrófica. Vio el pánico en los ojos de Clara antes de que Ricardo de la Vega, con una sonrisa triunfante, se adelantara y recogiera el guante, entregándoselo con una galantería exagerada. Juan permaneció inmóvil, sintiendo las miradas de todos sobre él. El peso de un guante que no había tocado como si fuera el de una losa de granito. La romería de San Isidro trajo al pueblo un aire de fiesta contenida, una excusa para que ricos y pobres compartieran el mismo espacio, aunque no la misma alegría. Se asaron corderos, corrió el vino, y una orquesta improvisada tocaba pasodobles desafinados bajo una enramada. Juan se mantenía, como siempre, en la periferia, observando. Clara estaba sentada con las otras mujeres de su clase, una isla de sedas y abanicos en un mar de percal y pañuelos de algodón. Apenas habían podido intercambiar una mirada en toda la tarde. La vigilancia de su madre y de las tías solteronas era más férrea que la de la Guardia Civil. De repente, se desató el caos. Un par de perros comenzaron a pelearse por un hueso, derribando una de las mesas con jarras de vino. En la confusión, un niño pequeño, asustado por el estruendo, echó a correr sin mirar y tropezó, cayendo de bruces en el charco de vino y barro. El niño rompió a llorar desconsoladamente, no tanto por el golpe como por la vergüenza y el estropicio en su ropa de domingo. La reacción de la multitud fue una mezcla de risas y reproches a la madre por su descuido. Fue un momento pequeño, casi ridículo, de desorden en medio de la celebración. Pero en ese instante de distracción general, los ojos de Juan y Clara se encontraron, y en contra de toda prudencia, de toda lógica, una sonrisa genuina y espontánea se dibujó en sus rostros. No fue una sonrisa de burla hacia el niño, sino una de complicidad, un reconocimiento compartido de lo absurdo y tierno de la escena. La sonrisa de Clara se convirtió en una risa suave, un sonido cristalino que Juan nunca antes le había oído. Él le devolvió la risa, una risa silenciosa que le sacudió los hombros. Durante 3, quizás 4 segundos, dejaron de ser el gañán y la señorita. Fueron solo 2 personas compartiendo un momento de alegría pura. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de su error. La risa se congeló en sus labios casi al mismo tiempo. Vieron a Ricardo de la Vega mirándolos. Su expresión una mezcla de sospecha y celos. Vieron a la madre de Clara fruncir el ceño, su mirada afilada como un punzón. El calor de la alegría se transformó instantáneamente en un frío glacial de pánico. Rápidamente, recompusieron sus máscaras de indiferencia, pero el daño ya estaba hecho. Aquella risa compartida, un acto tan inocente, se había convertido en una confesión pública, un hilo de humo que delataba un fuego que ambos se esforzaban por mantener oculto. El aire se enrareció después de la romería. Aquella risa compartida, tan breve y tan insignificante para el resto del mundo, había sido una piedra arrojada a las aguas estancadas de la vida del pueblo, y las ondas de la sospecha comenzaron a extenderse. Juan sintió el cambio de inmediato. Las miradas de los otros jornaleros se volvieron más agudas, sus silencios más cargados de significado. El capataz, un hombre leal a don Damián hasta la médula, empezó a asignarle las tareas más duras y aisladas, lejos de la casa principal y de las cuadras. Ya no había pretextos para que Clara pudiera acercarse a él. Sus visitas a los establos cesaron por completo. Los días se convirtieron en semanas de un silencio agónico, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Juan trabajaba desde antes del alba hasta después del anochecer, intentando ahogar la ansiedad en el agotamiento físico, pero la imagen de la sonrisa asustada de Clara lo perseguía. Una tarde, mientras reparaba una cerca en el lindero más alejado de la finca, don Damián apareció a caballo, surgiendo de la nada como un mal presagio. No se dirigió a él de inmediato. Se quedó observando su trabajo, su rostro impasible, mientras su caballo mordisqueaba la hierba. El silencio se estiró, tenso y amenazante. Finalmente, el terrateniente habló, su voz tranquila pero cargada de una violencia contenida.
Hay herramientas que sirven para una sola cosa, Ramos, dijo, mirando las manos de Juan sobre la madera del poste. Y hay hombres que solo sirven para obedecer. El problema viene cuando una herramienta quiere ser martillo y clavo al mismo tiempo, o cuando un hombre olvida cuál es su lugar. No mencionó a Clara. No era necesario. El mensaje era inequívoco. Una advertencia envuelta en una metáfora rural que era tan afilada como una sentencia de muerte social. Juan no respondió, simplemente asintió, manteniendo la mirada baja, el corazón martilleándole en el pecho. Sabía que don Damián no era un hombre de segundas advertencias. El cerco se estaba cerrando. El pequeño mundo que habían construido en secreto se desmoronaba, y la oscuridad que se cernía sobre ellos ya no era solo la de la noche, sino la de un futuro que se les antojaba imposible. La advertencia de don Damián fue el golpe de gracia a su esperanza. El miedo, un veneno frío y paralizante, se había instalado en el corazón de Clara, y Juan lo sabía sin necesidad de que nadie se lo dijera. La sentía distante, ausente, incluso cuando no podía verla. Las cuadras, antes su santuario, ahora eran solo un edificio lleno de fantasmas y recuerdos. Cada noche, Juan esperaba, apoyado en la oscuridad del establo, con la vana esperanza de que ella apareciera, de que encontrara una manera de desafiar la prohibición de su padre. Pero las noches pasaban, una tras otra, en un silencio solo roto por el resoplido de los caballos. La soledad se le clavaba en los huesos, más profunda y dolorosa que nunca, porque ahora era una soledad poblada por la ausencia de alguien. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su situación. Su amor no era un puente que pudiera unir sus dos mundos. Era una antorcha que amenazaba con incendiar el de ella. Su presencia en la finca ya no era solo una amenaza para el honor de su propia familia, sino también para la seguridad y la paz de la mujer que amaba. Continuar con aquellos encuentros furtivos, con aquellas miradas robadas, solo la pondría en un peligro cada vez mayor, exponiéndola a la ira de su padre y al ostracismo de una sociedad que no perdonaba tales transgresiones. Una noche, mientras miraba el cortijo iluminado a lo lejos, una fortaleza que la mantenía prisionera, tomó una decisión. Se dio cuenta de que el camino del silencio y la paciencia se había agotado. El amor no podía florecer en las sombras. Para tener la más mínima oportunidad, no bastaba con ser un hombre digno. Tenía que ser un hombre con derechos, con un nombre y una tierra que lo respaldaran. La justicia para los Solórzano y el amor por Clara se habían fundido en un único y desesperado propósito. Ya no podía esperar el momento perfecto. Tenía que forzarlo. Tenía que sacar la guerra de las sombras y llevarla a la luz pública, sin importar el coste. La fiesta de la cosecha de San Miguel sería el escenario. Aquella humillación que estaba a punto de buscar no sería un acto de locura impulsiva, sino el primer movimiento de una partida de ajedrez, una jugada calculada para desequilibrar el tablero y obligar a todas las piezas a mostrar su verdadero rostro. El regreso a la choza fue un viaje a través de un país extranjero, el camino que había recorrido miles de veces, sintiendo cada piedra y cada raíz bajo sus alpargatas. Ahora le parecía desconocido, como si la humillación pública hubiera alterado la geografía misma de su mundo. El aire de la noche, antes un bálsamo, ahora estaba cargado con los ecos de las risas que lo habían perseguido al abandonar la plaza. No eran las risas lo que le dolía, eran un ruido predecible, la respuesta automática de un sistema que se defiende ante cualquier anomalía. Lo que realmente le quemaba en la memoria, lo que se repetía en su mente con la crueldad de una tortura, era la imagen del rostro de Clara. Vio de nuevo su palidez mortal, la forma en que sus dedos habían apretado el abanico hasta que los nudillos se le pusieron blancos, la vergüenza que le había teñido las mejillas. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que esa vergüenza no era por la insolencia de un jornalero, sino por la brutalidad de su propio padre. Había ido a la plaza para iniciar una guerra en nombre de su honor, pero al hacerlo, la había colocado a ella en mitad del campo de batalla, desarmada y expuesta. Dentro de la choza, la oscuridad era casi total, apenas mitigada por una rendija de luz de luna que se colaba por el techo de paja. Olía a tierra húmeda, a humo frío y a la soledad de un hombre. Se sentó en el jergón, un saco de arpillera relleno de paja, y no encendió el candil. No quería ver sus propias manos, las manos que habían provocado aquel desastre. Había creído que su acto era de una valentía calculada, el primer movimiento de una estrategia largamente meditada para reclamar su nombre y su tierra. Ahora se daba cuenta de su arrogancia.
Había jugado con las vidas como si fueran piezas en un tablero, sin comprender del todo que la pieza de la reina, la más valiosa, era también la más vulnerable. El silencio en la choza era denso, pesado. Fuera, la fiesta seguramente se habría reanudado. La música torpe ahogando el recuerdo del incidente, restaurando a la fuerza la normalidad. Pero para él y para ella, nada volvería a ser normal. Aquella noche no había abierto una puerta. La había cerrado de un portazo, dejando a Clara atrapada dentro con el monstruo y a él mismo fuera, en una oscuridad aún más profunda que antes. Se tumbó, sintiendo el frío de la tierra a través del jergón, y comprendió que el verdadero silencio no era la ausencia de sonido, sino la imposibilidad de la comunicación. Un abismo que ahora se abría entre ellos, vasto y lleno de los fantasmas de lo que podría haber sido. Los días que siguieron a la fiesta de San Miguel se deslizaron en una niebla de hostilidad silenciosa. El mundo no había cambiado en su estructura, pero sí en su textura. Juan ya no era simplemente invisible. Ahora era una mancha, una presencia incómoda que todos preferían ignorar, pero de la que eran dolorosamente conscientes. Cuando caminaba hacia los campos al amanecer, los otros jornaleros, hombres con los que había compartido el pan y el silencio durante 2 años, ahora apartaban la mirada, sus conversaciones enmudeciendo a su paso. El capataz, un hombre cuya lealtad a don Damián era tan sólida como las viejas encinas, dejó de dirigirle la palabra. Sus órdenes llegaban a través de terceros, y siempre eran para las tareas más ingratas y solitarias: limpiar las acequias más lejanas, reparar los muros de piedra en los confines de la finca, acarrear agua desde el pozo salobre que nadie usaba. Era un exilio dentro de su propio exilio. Cada gesto, cada silencio, era un recordatorio de su transgresión. Lo trataban no como a un enemigo, pues eso le habría conferido una cierta estatura, sino como a un enfermo contagioso, alguien cuya locura podía manchar a quienes se le acercaran demasiado. Las mujeres del pueblo, al verlo pasar, se santiguaban disimuladamente y apretaban el paso. En la taberna, si entraba a por un trago de agua, el murmullo cesaba y el tabernero le servía con una prisa hosca, limpiando el mostrador después de que se fuera como si hubiera dejado una impureza. Y de Clara no había ni rastro. Las cuadras, su antiguo santuario, ahora estaban vedadas para él. Sabía que ella no aparecería, que la vigilancia sobre ella se habría multiplicado, convirtiendo el cortijo en una jaula dorada aún más impenetrable. La ausencia de ella era una presencia física, un dolor sordo en el pecho que el agotamiento del trabajo no lograba mitigar. Una tarde, mientras apilaba leña cerca de la cocina del cortijo, oyó la voz de la madre de Clara hablando con el cura. No pudo evitar detenerse, oculto tras la pila de troncos. «Es un buen trabajador, nadie lo niega», decía la mujer con una voz que destilaba una falsa caridad. Pero hay que entender que ciertas ambiciones son una enfermedad del alma. Un hombre debe conocer su sitio. El cura asintió con gravedad. «La voluntad de Dios se manifiesta en el orden de las cosas, señora. Alterarlo es tentar al diablo». Aquellas palabras, tan tranquilas y tan crueles, confirmaron su peor temor. No era odiado, era algo mucho peor, era socialmente imposible. Si te cautivan las historias de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. La espera se convirtió en una forma de agonía. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta silenciosa: ¿la vería hoy? Y cada anochecer llegaba con la misma respuesta desoladora. Juan se movía por la finca como un fantasma, cumpliendo sus tareas con una eficiencia mecánica que enmascaraba la tormenta que se libraba en su interior. Se obligaba a no mirar hacia las ventanas del cortijo, a no buscar su silueta en el jardín. Cada vez que su mirada se desviaba en esa dirección, sentía una punzada de autodesprecio. Su acto de desafío no la había liberado, la había encadenado más firmemente. Una noche, cuando la desesperación era un nudo apretado en su garganta, llegó una señal. No fue una carta, ni un mensaje directo, sino algo mucho más sutil y peligroso. El hijo menor del pastor, un niño de unos 8 años al que Juan le había arreglado una vez un silbato de caña, se le acercó mientras abrevaba a las mulas. El niño no dijo nada. Simplemente, con los ojos muy abiertos por el miedo a ser descubierto, le tendió un pequeño objeto y salió corriendo. Era el pajarillo de madera de olivo. Juan lo tomó en su mano callosa, sintiendo el tacto familiar de la madera pulida. Pero había algo diferente. Atado a una de las patas del pájaro con un hilo de seda azul,
del mismo color que el vestido que ella llevaba en la fiesta. Había un minúsculo trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, lo desató y lo desdobló a la luz moribunda del crepúsculo. No había palabras, solo un dibujo tosco, una luna creciente sobre un olivo. Era el viejo olivo que se erguía solitario detrás de la tapia del cementerio, un lugar apartado que nadie frecuentaba al caer la noche. El mensaje era claro, una cita. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de euforia y terror. Ella iba a desafiar a su padre, a arriesgarlo todo por verle. Pero mientras el primer impulso de alegría lo inundaba, una corriente helada de realismo lo enfrió. Aquel encuentro no sería como los de antes, no sería un refugio de paz. Sería un acto de rebelión desesperada, y él sabía que los rebeldes, en aquella tierra, casi siempre acababan aplastados. El camino hacia el viejo olivo fue una peregrinación a través de un territorio enemigo. La noche no tenía luna, un manto de oscuridad que era a la vez su aliado y su adversario, ocultándolo de miradas indiscretas, pero también magnificando cada sonido, cada crujido de una rama seca bajo sus pies. Se movía con el sigilo de un cazador furtivo, bordeando los campos, manteniéndose en las sombras de los muros de piedra, su cuerpo tenso, sus sentidos alerta a cualquier señal de peligro. El aire olía a tomillo y a la tierra fría de octubre. Cuando por fin llegó, la silueta retorcida del olivo se recortaba contra un cielo de un azul casi negro, salpicado de estrellas frías y distantes. Ella ya estaba allí, una figura pálida envuelta en un mantón oscuro, de pie junto al tronco milenario. La distancia que los separaba, apenas unos 20 pasos, le pareció un abismo tan infranqueable como el que separaba sus clases sociales. La intimidad fácil y silenciosa de las cuadras había desaparecido, reemplazada por una tensión tan palpable que casi podía tocarla. Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. Pudo ver su rostro a la luz de las estrellas. Estaba pálida, y sus ojos, enormes y oscuros, reflejaban un miedo profundo. «No deberías haber venido», fue lo primero que dijo él, su voz un susurro ronco. «Ni tú haber hecho lo que hiciste», respondió ella, su voz temblorosa pero con un matiz de reproche que lo hirió más que cualquier insulto. No hablaron del amor, ni de los sueños. Hablaron de la realidad, una realidad brutal que se había impuesto sobre ellos. Le contó del furor de su padre, de las semanas de encierro en sus habitaciones, de la presión constante de su madre y de la fecha que ya se había fijado para su compromiso oficial con Ricardo de la Vega. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Él escuchaba en silencio, sintiendo cómo el peso de la culpa lo aplastaba. Quería acercarse, tocarla, decirle que encontraría una solución, pero sabía que cualquier gesto solo empeoraría las cosas. Comprendió que ella no había acudido allí para reavivar una llama, sino para apagarla, para suplicarle que la dejara en paz, que su presencia solo le traía ruina. Finalmente, ella metió una mano bajo su mantón y sacó algo. Se lo tendió. Era una pequeña bolsa de tela. «Es todo lo que he podido ahorrar», susurró. «Vete de aquí, Juan. Empieza de nuevo en otro lugar donde nadie te conozca». El gesto, un acto de desesperada compasión, fue la prueba definitiva de que todo había terminado. Se quedó solo bajo las ramas del olivo, con el peso de la pequeña bolsa de monedas en la mano. Era un peso irrisorio, el de unos pocos reales, pero para él se sentía tan pesado como una lápida. El ofrecimiento de Clara, nacido de la bondad y del miedo, era la confirmación más cruel de su impotencia. Ella no lo veía como un salvador, ni siquiera como un igual que luchaba por lo que era suyo. Lo veía como una víctima, un pobre diablo al que había que ayudar a escapar. La miró alejarse, una sombra que se fundía con las sombras más profundas de la noche, y sintió una desolación tan absoluta que lo dejó sin aliento. No la siguió, no la llamó, simplemente se quedó allí, anclado al suelo por la comprensión de una verdad terrible. El afecto existía, sí, un sentimiento puro y genuino que había florecido en el lugar más improbable, pero era como una planta delicada que intentaba crecer en un desierto de piedra. El amor, por sí solo, no podía derribar los muros del dinero, del linaje y de la reputación. Su amor no era una fuerza liberadora para ella, era una amenaza directa a su seguridad, a su futuro, al único mundo que conocía. Si ella lo elegía a él, lo perdería todo. La protección de su familia, su posición en la sociedad, la seguridad económica que, aunque fuera una jaula, la mantenía a salvo de la brutalidad de la pobreza que él conocía también. Y él
¿Qué podía ofrecerle a cambio? Un apellido manchado, una lucha incierta por una tierra que solo existía en papeles viejos y una vida de privaciones. Sería un acto de un egoísmo monstruoso arrastrarla a su guerra. La justicia para los Solórzano era su carga, no la de ella. El frío de la noche empezó a calarle los huesos, un frío que parecía nacer de su interior. Levantó la vista hacia las estrellas, el mismo mapa que le había enseñado a leer a ella en las noches más tranquilas. Ahora le parecían indiferentes, testigos mudos de una tragedia insignificante. Fue en ese momento de claridad dolorosa cuando su propósito cambió. La venganza contra don Damián ya no era el objetivo principal. La recuperación de su honor familiar quedó relegada a un segundo plano. Su nueva y única misión, la que daba sentido a todo el sufrimiento, era mucho más simple y mucho más difícil. Tenía que liberarla. Y para liberarla, primero tenía que asegurarse de que ella estuviera a salvo, incluso si eso significaba perderla para siempre. La decisión transformó su dolor en un combustible frío y eficiente. La desesperación se evaporó, reemplazada por una determinación tan afilada como el acero. Regresó a su choza no como un amante derrotado, sino como un estratega que ha vislumbrado el único camino hacia una victoria pírrica. El dinero que Clara le había dado, aquel pequeño tesoro de su compasión, no lo usaría para huir, lo usaría para comprar el arma más lenta, pero más letal de todas: la ley. Durante los días siguientes, se movió con un propósito renovado. Vendió la única posesión de valor que le quedaba de su padre, un reloj de bolsillo de plata, consiguiendo unas cuantas pesetas más. Con ese pequeño capital, emprendió la parte más arriesgada de su plan. En lugar de enviar una carta a Madrid, un método lento e inseguro, decidió confiar en la red invisible de información que recorría el país. Buscó a un arriero de confianza, un hombre que hacía la ruta hacia la capital y que conocía los secretos de la ciudad. Le pagó una suma considerable para que llevara un mensaje, no a un ministerio, sino a un hombre concreto, un antiguo amigo de su abuelo, un viejo abogado republicano llamado Don Mateo, un hombre que odiaba a los caciques como don Damián con una pasión intelectual y que debía a los Solórzano un favor de sangre de hacía muchos años. La redacción del mensaje le llevó toda una noche. A la luz temblorosa del candil, con el papel apoyado sobre una tabla de madera, midió cada palabra. No era una súplica, sino una exposición de hechos, precisa y desapasionada. Incluyó una copia de un fragmento clave de la Merced Real, trazada con su mejor caligrafía, y una descripción detallada del fraude perpetrado por los Montero. No mencionó a Clara. No mencionó su amor ni su humillación. Apeló únicamente a la justicia y a la vieja deuda de honor. Al amanecer, selló el sobre y se lo entregó al arriero junto con el dinero, viendo cómo sus últimos recursos desaparecían con la figura del hombre y su mula en el camino polvoriento. Ahora estaba completamente solo y sin un real. Su destino en manos de un anciano en una ciudad lejana y de la lealtad de un desconocido. La separación de Clara ya no era una herida abierta. Era una armadura que lo protegía. Un recordatorio constante de por qué no podía permitirse el lujo de fallar. El silencio que siguió a la partida del arriero fue diferente a todos los anteriores. Ya no era un silencio de anhelo o de desesperación, sino el silencio tenso y expectante del cazador que ha puesto una trampa y espera a que la presa caiga. Los días se sucedían con una monotonía aplastante. Juan trabajaba con una energía febril, aceptando las peores tareas sin una queja, convirtiéndose de nuevo en el jornalero eficiente e invisible que había sido al principio. Era una máscara, una forma de camuflaje mientras toda su conciencia estaba puesta en el camino de Madrid, esperando una señal que no llegaba. Las semanas se convirtieron en un mes, y la semilla de la duda comenzó a germinar en su alma. ¿Habría llegado el mensaje? ¿Estaría vivo aún el viejo don Mateo? ¿Se acordaría de la deuda de honor de su familia? La presión en el pueblo, mientras tanto, se hacía insoportable. El compromiso de Clara y Ricardo de la Vega fue anunciado formalmente. El cura leyó las amonestaciones en la misa del domingo, la primera de 3 lecturas que harían el matrimonio irrevocable. Juan no asistió a la iglesia, pero oyó las campanas. Cada tañido era un golpe de martillo en su pecho, el sonido de un reloj que avanzaba inexorablemente hacia su derrota. Vio los preparativos en el cortijo desde la distancia. Carros que llegaban cargados de enseres, costureras que entraban y salían de la casa principal, un ajetreo que celebraba la unión de 2 fortunas y la consolidación del poder de los Montero. Y la vio a ella, una tarde, paseando por el jardín del brazo de Ricardo. Llevaba un vestido claro y una expresión ausente.
Su rostro era el de una muñeca de porcelana, hermoso y sin vida. Ni una sola vez miró en dirección a los campos. Era como si él hubiera dejado de existir, borrado del paisaje de su vida por la fuerza de la costumbre y la necesidad. La esperanza, que había sido su única compañera en la oscuridad, comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío frío y amargo. Empezó a pensar que había cometido un error fatal, que su fe en la justicia y el honor era una fantasía de niño en un mundo gobernado por la fuerza bruta y el dinero. El verdadero tormento no residía en la espera, ni en el silencio de Madrid, ni siquiera en el eco de las campanas que anunciaban las amonestaciones de una boda que se acercaba como una enfermedad incurable. El verdadero tormento, la raíz de la que brotaban todas las demás agonías, estaba allí mismo, en la oscuridad de su choza, oculto bajo una losa suelta del suelo de tierra apisonada. Cada noche, cuando el agotamiento del día se rendía a la vigilia de la desesperación, Juan se arrodillaba y levantaba la piedra. El hueco olía a tierra fría y a secreto. Dentro, envuelto en un paño de lino que había pertenecido a su madre, reposaba el legajo. Sacarlo era un ritual sagrado y profano a la vez. Sus manos, encallecidas y manchadas por el trabajo del campo, se movían con una delicadeza antinatural al tocar el pergamino quebradizo, un material que pertenecía a otro mundo, a otra clase de hombres. A la luz temblorosa del candil, desplegaba los documentos. No eran meros papeles, eran su verdadero nombre, su sangre, su herencia. La merced real, otorgada por un rey hacía 300 años, con su sello de cera resquebrajado, y la caligrafía florida de un escribano muerto hacía mucho. Los mapas topográficos, dibujados a mano, donde la fuente del rey aparecía no como un simple manantial, sino como el corazón de un territorio que llevaba el nombre de Solórzano. Y las pruebas del fraude, los recibos de usura, las firmas falsificadas con las que el abuelo de Montero había estrangulado la fortuna de su familia. Todo estaba allí. Un poder tan absoluto y tangible como la tierra misma. Un arma capaz de demoler el imperio de don Damián con un solo golpe legal. Podría haber marchado a la plaza aquel mismo día de San Miguel y en lugar de pedir la mano de Clara como un gañán insolente, podría haber desenrollado aquel pergamino y haberse proclamado dueño del agua que daba vida a toda la comarca. Habría sido un acto de poder, una humillación devuelta con intereses. Pero al mirar los documentos, no sentía el calor de la venganza, sino un frío glacial. Aquellos papeles le conferían un derecho sobre la tierra, pero no sobre el corazón de una mujer. Usarlos para reclamarla habría sido convertirse en una versión de don Damián, un hombre que creía que la propiedad y el poder daban derechos sobre las almas. Esa noche, mientras el viento gemía fuera de la choza, Juan se dio cuenta de que el legajo no era su salvación, sino su prueba final, una que le obligaba a preguntarse si el hombre que era, Juan Ramos, valía algo sin el nombre de Juan de Solórzano. La voz de su padre resonaba en el silencio de la choza, un eco que los años no habían logrado apagar. Lo recordaba en su lecho de muerte, no en una cama con sábanas limpias, sino en un jergón en la trastienda de una herrería de un pueblo perdido donde se habían refugiado bajo un nombre falso. El hombre que había sido un hidalgo respetado, se había consumido por la vergüenza y el trabajo extenuante, pero su orgullo, el verdadero patrimonio de los Solórzano, permanecía intacto. Este legajo, le había dicho, su mano temblorosa posada sobre los documentos, no es un tesoro, Juan, es una responsabilidad, no es un arma para la venganza, sino una herramienta para la justicia. Los ojos de su padre, hundidos y febriles, se habían clavado en los suyos con una intensidad que le quemaba el alma. Júrame que no te convertirás en ellos. Júrame que no usarás el poder como lo usan los Montero, como un garrote para someter a los demás. Nuestra sangre fue despojada por la codicia y el engaño. No la manches tú ahora con el orgullo y la coacción. Le había enseñado a leer y escribir no para que fuera un escribano, sino para que entendiera que la ley, aunque a menudo torcida por los poderosos, tenía una memoria más larga que la de los hombres. Le había enseñado a trabajar la tierra no como un castigo, sino como una forma de entender su verdadero valor, un valor que no se medía en reales, sino en el sudor y el respeto. Cuando llegue el momento, había susurrado su padre en su último aliento, reclama lo que es nuestro, pero hazlo como un Solórzano, con la verdad como única espada y el honor como único escudo. Y recuerda, hijo, que un hombre que necesita demostrar su valía con un trozo de papel, en el fondo, no vale nada. Aquel juramento había sido el ancla de su vida.
la brújula que lo había guiado en sus 2 años de exilio voluntario. Había soportado la humillación, el hambre y la soledad aferrado a esa promesa, pero ahora, con la imagen de Clara caminando hacia el altar del brazo de otro, el juramento se sentía como una cadena de plomo. La justicia era un concepto abstracto y frío. El dolor de su amor perdido era una herida abierta y sangrante. Honrar a su padre significaba, quizás, perder a la única persona que le había hecho sentir que su vida, más allá de la justicia y el honor, merecía ser vivida. La tentación de romper su promesa y usar el poder de aquellos papeles para detener la boda era un veneno dulce que comenzaba a extenderse por sus venas. Esa era la razón. La verdad desnuda que se confesaba a sí mismo en la soledad más absoluta. Podría habérselo dicho. Podría haber buscado un momento, en la penumbra de las cuadras, y haberle mostrado los documentos. Podría haberle revelado su verdadero nombre, su linaje, la promesa de una riqueza que empequeñecía la de los de la Vega. Habría sido tan fácil. Ver la sorpresa en sus ojos, quizás la admiración, el cálculo rápido que la llevaría a entender que él no era una causa perdida, sino una apuesta segura. Y en ese mismo instante, todo se habría corrompido. Su amor, nacido en el silencio y el respeto mutuo, en el reconocimiento de una dignidad compartida más allá de las barreras sociales, se habría convertido en una transacción. Él se habría convertido en una opción viable, una alternativa sensata al matrimonio que su padre le imponía. Y el amor de ella, que él creía puro, habría quedado manchado para siempre por la sombra de la duda. Lo amaba a él, a Juan, el hombre de manos callosas que tallaba pájaros de madera, o amaba la perspectiva de convertirse en la señora de Solórzano, dueña de la fuente del rey. Se negó a someterla a esa elección. Se negó a convertirla en la clase de mujer que sopesa el afecto en una balanza de hectáreas y cabezas de ganado. Y, sobre todo, se negó a sí mismo a convertirse en el hombre que necesitaba ese tipo de validación. Quería que ella lo eligiera a él, al gañán, al hombre sin nada, o que no lo eligiera en absoluto. Quería un amor que fuera un acto de fe ciega, no un contrato de negocios. Su silencio no había sido una estrategia, sino un acto de respeto profundo hacia ella y hacia lo que sentían. Había querido proteger la única cosa pura que había encontrado en aquel mundo de apariencias y poder. Pero la ironía era ahora una cuchilla afilada en su garganta. Su intento de preservar la santidad de sus sentimientos era precisamente lo que la estaba empujando a los brazos de otro, a un matrimonio que era la quinta esencia de la transacción que él tanto despreciaba. Al proteger su amor de la mancha del dinero, lo había condenado a morir de inanición, asfixiado por la realidad. El poder, comprendió de pronto con una claridad desoladora, tenía diferentes formas y olores. El poder de don Damián olía a cuero viejo, a vino caro y al sudor amargo del miedo de otros hombres. Era un poder visible, ruidoso, que se exhibía en la plaza de la iglesia, que se ejercía con una voz atronadora y una mano que se posaba con pesadez en el hombro de un inferior. Era un poder que necesitaba una audiencia constante, que se alimentaba de la sumisión ajena y que se marchitaba en la soledad. Requería muros, guardias, capataces leales y un sistema de deudas y favores que mantenía a todo el mundo encadenado. El poder de Ricardo de la Vega era más moderno, olía a los billetes del banco y al humo del ferrocarril. Era el poder del capital, de las conexiones en la ciudad, una fuerza más sutil pero igualmente implacable, capaz de comprar tierras, voluntades y futuros sin necesidad de levantar la voz. Y luego estaba su propio poder, el que yacía dormido en el legajo bajo la losa. Olía a polvo de siglos, a tinta seca y a la promesa de una justicia largamente postergada. No era un poder ruidoso, sino silencioso. No necesitaba audiencia, solo un funcionario que supiera leer y un juez que temiera a una autoridad superior a la del cacique local. Y se dio cuenta de que si usaba su poder silencioso para obtener lo mismo que don Damián o Ricardo de la Vega buscaban con el suyo, la posesión de Clara como un trofeo que validara su estatus, entonces sus poderes, a pesar de sus diferentes olores, serían moralmente idénticos. Se convertiría en un cacique más, solo que con un título de propiedad más legítimo. Ganaría la tierra, quizás incluso la mujer, pero perdería la única batalla que de verdad importaba, la batalla contra el hombre que su padre le había hecho jurar no ser nunca. La victoria no consistía en sentarse en la silla de don Damián, sino en romperla. No se trataba de arrebatarle a Clara a Ricardo de la Vega, sino de destruir el tablero de juego en el que ella era simplemente un premio a ser disputado por hombres poderosos.
Su propósito original, la restauración del honor de los Solórzano, se le antojaba ahora pequeño, egoísta, una vanidad de herederos. Una nueva estrategia, más peligrosa y solitaria, comenzaba a tomar forma en su mente, una que no buscaba la victoria, sino la liberación. El mundo funcionaba según una lógica tan simple como brutal. La fuerza se imponía. La fuerza del dinero, la fuerza de la costumbre, la fuerza del miedo. Era una ley no escrita, pero más poderosa que cualquier código civil. Don Damián la había entendido desde la cuna. Ricardo de la Vega la había aprendido en los despachos de los bancos. Los jornaleros la sentían cada día en sus espaldas encorvadas. Era el orden natural de las cosas, y él, con su juramento y su silencio, había intentado desafiarlo con algo tan frágil como la dignidad. Había fracasado. El amor no había sido suficiente. El honor no había sido suficiente. La verdad oculta no había servido de nada. Ahora, mientras las campanas de la segunda amonestación resonaban en el valle, un sonido que marcaba el tiempo como los últimos granos de arena en un reloj, Juan aceptó la lógica del mundo, pero decidió usarla a su manera. Si el mundo solo entendía el lenguaje de la fuerza, él hablaría ese lenguaje, pero no lo haría para reclamar su premio, sino para demoler la estructura misma del poder que lo había creado. Miró sus manos, las palmas un mapa de cicatrices y callos, las uñas rotas y bordeadas de tierra. Eran las manos de un gañán. Luego pensó en los documentos, en el poder latente que contenían. Unir ambas cosas, la fuerza del trabajo y la fuerza de la ley, no para construir algo para sí mismo, sino para provocar un derrumbe controlado. Rechazó la victoria que el mundo le ofrecería si jugaba según sus reglas. Ganar a Clara demostrando que era rico y poderoso sería aceptar que don Damián tenía razón desde el principio, que un hombre se mide por lo que posee, no por lo que es. Sería una traición a cada mirada silenciosa que había compartido con ella, a cada momento en las cuadras donde habían sido simplemente un hombre y una mujer. No, él no jugaría esa partida, le daría la vuelta al tablero. No lucharía por ella, porque ella no era un objeto que se pudiera ganar en una lucha. Lucharía para que ella fuera libre de elegir, incluso si su elección no lo incluía a él. En el silencio de la choza, tomó una decisión final. El plan que había concebido en Madrid, el de una justicia lenta y metódica, ya no servía. El tiempo se había agotado. Necesitaba un acto público, un golpe de teatro tan devastador y tan innegable que hiciera saltar por los aires el compromiso, la boda y el poder de los Montero para siempre. El camino a seguir se le reveló con la claridad de un relámpago en una noche sin luna. Ya no se trataba de recuperar la tierra para sí mismo, ni de restaurar el nombre de los Solórzano para su propia gloria. Esos objetivos, que habían sido el motor de su existencia durante años, se habían convertido en cenizas. El único propósito que ahora tenía sentido, el único acto que podía redimir su desastroso desafío en la plaza y el dolor que le había causado a Clara, era un acto de sacrificio. Tenía que usar su poder no para construir su propio futuro, sino para demoler el presente de ella y así regalarle un futuro en blanco, uno que ella pudiera escribir por sí misma. La boda ya no era una amenaza, sino una oportunidad. Era el escenario perfecto. Allí, en la iglesia, ante Dios y ante toda la comarca, don Damián celebraría su mayor triunfo, la fusión de su linaje con el capital de los de la Vega, la consolidación definitiva de su poder. Y sería allí, en el apogeo de su arrogancia, donde él asestaría el golpe. No entraría en la iglesia para detener la boda y reclamar a la novia como en un romance barato. Entraría para exponer una verdad económica tan demoledora que haría que el propio novio huyera del altar. Su objetivo ya no era Clara, era Ricardo de la Vega. Tenía que demostrarle a él, y a todos, que la dote de Clara Montero no existía, que la riqueza de su padre era un castillo de naipes construido sobre un manantial que no le pertenecía. Al destruir el valor económico de la unión, destruiría su razón de ser y liberaría a Clara de su obligación. Ella quedaría libre, sí, pero también quedaría marcada por el escándalo, hija de un ladrón arruinado, y él, Juan de Solórzano, sería el causante de su ruina social. Sabía que ella probablemente nunca se lo perdonaría. Al liberarla de una jaula, la empujaría al desierto de la incertidumbre y la vergüenza. Era un acto de una crueldad necesaria, un amor tan profundo que estaba dispuesto a ser odiado para salvarla. Se levantó, sintiendo una extraña paz, la calma que precede a las decisiones irrevocables. Salió de la choza y miró hacia el cortijo, ya no con anhelo,
sino con la fría determinación de un general que planea el asalto final a una fortaleza, sabiendo que tendrá que destruir la ciudad para liberar a su único habitante. La luz que inundaba la plaza al salir de la iglesia era blanca y despiadada, una luz de mediodía que no dejaba lugar a las sombras ni a los secretos. El murmullo de la congregación, atrapado tras ellos dentro del templo, era un rumor sordo, el sonido de un mundo que se desmoronaba. Juan no miró hacia atrás. Mantenía el brazo ofrecido a Clara, un gesto de una formalidad tan rígida y antigua como el juramento que lo había llevado hasta allí. Sentía la ligereza de su mano sobre su antebrazo, un contacto que quemaba a través de la tela de su chaqueta sencilla. Caminaron por el pasillo de gente enmudecida, un mar de rostros que eran una mezcla de estupor, miedo y un incipiente y rencoroso respeto. Vio la cara del alcalde, pálida y sudorosa, la del sargento de la Guardia Civil, cuya mano ya no reposaba en su sable, sino que colgaba inerte a su costado, como si hubiera olvidado su función. Y vio a Ricardo de la Vega, de pie junto al altar profanado, con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que el oro que le habían prometido era solo pirita. Pero fue la imagen de don Damián la que se le grabó en la memoria, un roble viejo y poderoso al que un rayo acababa de partir en dos. Seguía de pie, pero algo se había quebrado en su interior, su arrogancia despojada, dejando al descubierto al hombre viejo y derrotado que había debajo. Al llegar al umbral, al cruzar la frontera entre la penumbra de la iglesia y la claridad cegadora de la plaza, Clara se detuvo. Su mano se retiró de su brazo. Él se giró para mirarla. Las lágrimas que había visto en sus ojos no eran de alegría, sino de una profunda y devastadora conmoción. Había sido liberada, sí, pero su jaula, al romperse, la había dejado a la intemperie. El pajarillo de madera seguía en su palma abierta, un testigo mudo de un amor que había nacido en un mundo que ya no existía. Gracias, susurró ella, y la palabra sonó frágil, como un cristal a punto de romperse. En ese instante, Juan comprendió la verdadera naturaleza de su victoria. Le había devuelto su nombre, su tierra y su honor, pero al hacerlo, había destruido el único hogar que ella había conocido. Reclamarla ahora, llevársela con él, no sería un acto de amor, sino el último acto de posesión, la imposición de una nueva jaula, aunque estuviera construida con los materiales de la justicia y el afecto. Le dirigió una última inclinación de cabeza, la misma que le había ofrecido en la fiesta de San Miguel, pero esta vez no contenía una promesa, sino una despedida. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de ella, de la iglesia, del pueblo y del nombre de Juan de Solórzano, que ahora resonaba en el silencio como una condena. No se detuvo hasta que las últimas casas del pueblo fueron solo un borrón blanco en la distancia, una mancha de cal en la inmensidad parda de la dehesa. Caminó sin rumbo fijo durante horas, dejando que el sol y el cansancio purgaran la tensión de su cuerpo. El legajo de documentos, que el funcionario de Madrid le había devuelto con una inclinación respetuosa, pesaba en el bolsillo interior de su chaqueta, no como un trofeo, sino como un fardo. Era el título de propiedad de una tierra y de un futuro que ya no deseaba. La justicia que había buscado con tanto ahínco, se le antojaba ahora una venganza estéril, un acto que había liberado a Clara de un matrimonio forzado para arrojarla a la ruina social. En los días que siguieron, se convirtió en un fantasma. Usó una parte del dinero que el funcionario le había adelantado de las indemnizaciones para comprar un caballo y provisiones, y cabalgó hacia el sur, alejándose de la comarca de los Montero, un territorio ahora envenenado por su propia verdad. No buscaba una nueva vida, sino un lugar donde el silencio no estuviera poblado de recuerdos. Lo encontró a 2 jornadas de distancia, en un pequeño valle fluvial, olvidado por los grandes terratenientes, una tierra de huertas pequeñas y hombres que hablaban poco. Compró una parcela modesta, apenas unas fanegas, con una casa de piedra medio en ruinas, y lo más importante, con su propio pozo de agua limpia. Allí, el nombre de Solórzano no significaba nada, y el de Ramos era solo el de un forastero más. Se dedicó a la tierra con la misma disciplina con la que antes se había dedicado a la venganza. Arrancó las malas hierbas, reparó los muros de piedra con sus propias manos, aró el campo y plantó hortalizas y un pequeño olivar. El trabajo físico era un bálsamo, un ritual diario que le permitía medir el paso del tiempo, no en ausencias y lamentos, sino en brotes verdes que surgían de la tierra. Aprendió a encontrar la paz en las cosas sencillas, el olor de la tierra mojada al amanecer, el sabor del pan que horneaba él mismo, el sonido del viento entre las hojas de los olivos.
Había renunciado a un latifundio para poseer un huerto. Había cambiado el poder sobre los demás por el dominio sobre sí mismo. Y en esa renuncia, encontró una forma de libertad que la posesión de la fuente del rey nunca le habría dado. Un atardecer, más de un año después, mientras reparaba la cancela de entrada, el cartero del pueblo vecino se detuvo y le entregó una carta. El sobre era de buena calidad y la caligrafía, inconfundible, era la de ella. El sobre permaneció sobre la mesa de madera de pino durante 3 días. Juan lo miraba cada mañana al levantarse y cada noche antes de acostarse, a la luz del candil. Era un objeto de otro mundo, un mensajero de una vida que se había esforzado por enterrar bajo capas de trabajo y silencio. El papel olía débilmente a lavanda, un aroma que lo transportó de inmediato a la penumbra de las cuadras, a los domingos en la plaza de la iglesia, a un tiempo en el que la esperanza era una herida abierta. Temía abrirlo, no por lo que pudiera decir, sino por lo que podría despertar en él. Sabía que su paz era frágil, una capa de hielo delgado sobre un mar profundo de anhelo. Al cuarto día, al amanecer, con las manos aún sucias de tierra, finalmente lo abrió. La carta era breve, escrita con una contención que revelaba más que cualquier arrebato de pasión. Le contaba que su padre había muerto unos meses atrás, de una tristeza que los médicos llamaron apoplejía. La finca, sin el control del agua, se había vuelto inviable y había sido vendida a bajo precio para pagar las deudas. Ricardo de la Vega se había desvanecido el mismo día de la boda fallida. Ella vivía ahora en la ciudad, en una casa modesta, con su madre, dando clases de costura para sobrevivir. No había ni una palabra de reproche, ni una sola queja. Y al final, la frase que lo cambió todo. He aprendido que la dignidad no está en las posesiones, sino en la libertad de elegir el propio camino. Si alguna vez el suyo lo trae de vuelta a esta comarca, me honraría saber que está bien. No era una súplica, ni una invitación directa, sino algo mucho más poderoso. Un reconocimiento de que eran iguales, 2 supervivientes de un naufragio que él mismo había provocado. Podría ir, podría vender su huerto, volver como el legítimo señor de Solórzano, encontrarla y ofrecerle no la jaula de un matrimonio conveniente, sino una vida construida sobre los cimientos de un respeto mutuo. Era todo lo que siempre había soñado. Se sentó y escribió su respuesta en una hoja de papel corriente. Le habló de su tierra, de sus olivos, de la paz que había encontrado en el trabajo. Le dijo que se alegraba de que fuera libre y dueña de su destino. Y le explicó, con la honestidad más brutal y tierna de la que fue capaz, que el hombre del que ella se había enamorado, Juan Ramos, el gañán silencioso, había muerto en la puerta de aquella iglesia para que Juan de Solórzano pudiera cumplir su deber. Y que el hombre que era ahora, el que había encontrado su valor no en un legajo real sino en el sudor de su frente, no podía volver atrás, porque su amor por ella era tan grande que solo podía vivir en el recuerdo, intacto y perfecto, a salvo de la imperfecta realidad del mundo. Selló la carta y, al hacerlo, sintió que no estaba cerrando una puerta, sino eligiendo conscientemente el único tesoro que nadie podría arrebatarle jamás: la certeza de haber hecho lo correcto. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.